las personas se alarman como si quien está en duelo le estuviera pasando algo que está mal, que es raro, que es extraño. Uno hasta puede tener un duelo porque le robaron el celular. Total, total, sí, eso no es una pregunta boba, Aleja. Que definitivamente no hay que hacerlo. No, ojalá nunca hagamos. Y es como que, ay, oye, yo también perdí a mi papá y mira, no, yo lo hice de esta y esta manera y me pasó así y así. Y no, lo mío fue peor. Uno debe evitar hablar de lo que el muerto hubiera pensado, de lo que el muerto hubiera sentido. No, tu mamá hubiera preferido que tú siguieras contento. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes acerca de lo Claro. que sentía? La pregunta que puedes facilitar mucho el que tú sepas qué hacer para acompañar es preguntar qué necesitas. Y no sé qué es peor, si no estar o ir sin que me nazca. No, Si nos vamos a desbordar, que sea en amor. Así como el amor se siente, el desamor también se siente. hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Momento Momentia Podcast. Ya este es nuestro quinto episodio y les cuento que el día de hoy tenemos un episodio súper especial, un episodio de lujo porque tenemos dos invitadas de lujazo que son Paola Arboleda y Daniela Murillo. Ya son psicólogas y les cuento que el día de hoy vamos a aprender un montón de ellas porque vamos a hablar acerca de un tema que a todos nos incumbe, a todos nos importa y a todos nos ha tocado y nos va a tocar en algún punto de la vida, que es el duelo. Muy importante en este mundo de la muerte y en este mundo funerario. Así que, chicas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este episodio de Momento Momentia. De verdad que para nosotros es un placer y un honor. Entonces, si les parece, para que ya les demos la palabra a ellas, vamos a comenzar pues con la primera parte y es cuéntenos un poquito de ustedes, preséntense para que nuestra audiencia, nuestros clientes, nuestros amigos, nuestro equipo de trabajo las conozca y conozca un poquito ustedes qué hacen, a qué se dedican. Listo. Entonces, también quiero como agradecerte a ti, agradecerle a Momento por darnos este espacio, porque para nosotros también ha sido como muy emocionante pensarnos acá teniendo esta conversación. ¿Quiénes somos nosotras? Bueno, voy a comenzar por presentar el proyecto que tenemos en común. En Maravilloso. este momento somos tres socias, Daniela, Laura que estaba por aquí, Detrás de cámaras. detrás de y yo estamos construyendo un proyecto que se llama Psicoactúa. Psicoactúa va a ser un espacio en el que trabajemos por el bienestar emocional. En el proyecto estamos comenzando a realizar pues como acompañamientos psicológicos. Somos tres psicólogas especializadas y magísteres pues también en con diferentes enfoques. Y tenemos también dentro del proyecto que estamos comenzando como a tejer varias como líneas, ¿cierto? Como de atención. Entre esas también tenemos pues como una parte psicoeducativa y un programa organizacional. También cada una como independiente tiene sus propios proyectos, Ujú. pues entonces como que yo creo que ya vamos profundizando como cada una en ellos. Maravilloso. Bueno, yo soy psicóloga hace ya 8 años, creo que los cumplí ahorita a mitad de año. Y ya como se ve de regia y de joven. Las tres son divinas. Yo soy especialista en bioneuroemoción y soy magíster en terapias de tercera generación. Realmente la mayor parte del tiempo pues en el que he estado como en la psicología, he estado trabajando muy como desde lo clínico, pero también en una parte como muy educativa. Me encanta mucho la parte como educativa, toda la parte que tiene que ver especialmente con el desarrollo de competencias socioemocionales. Y bueno, no sé si... Y te hago un paréntesis antes de que le demos la palabra a Dani, y es que yo tuve el gran placer y el honor de trabajar con Paola en un proyecto que tuvimos en el que estuvimos trabajando juntas de desarrollo personal y además Pao me ha acompañado en algunos procesos personales y esta mujer es una crack, o sea, básicamente. Dani, cuéntanos tú. Bueno, Aleja, también muchas gracias por este espacio. De verdad que nos sentimos muy, muy honradas de estar acá, de que nos permitan pues como estar acá y compartir un poquito como de nuestra experiencia. Bueno, yo soy psicóloga especialista en estudios interdisciplinarios sobre duelos y soy graduada, cuando Pau hizo la cuenta yo me quedé pensando yo cuánto llevo, desde el 2018 soy psicóloga y he estado trabajando en el campo clínico, pero también un poquito desde la parte educativa, ayudando, digamos, con escuelas de padres. Me gusta mucho, pues, como el tema también de lo educativo y lo clínico lo amo.
con todo mi corazón. Me gusta mucho pues como este tema y he estado como también enfocándome un poco en el tema de terapia de pareja y terapia familiar, que es la psicología sistémica, que me gusta muchísimo, me apasiona mucho. Y el tema de duelo, porque pues está implícito en cada una de la vida de todas las personas, ¿cierto? No solamente el duelo por muerte de un ser querido, sino que afrontamos múltiples pérdidas a lo largo de la vida, entonces el acompañarlas ha sido muy bello para mí y ahora pues es un privilegio enorme el hacer parte del proyecto que mencionaba Paola. Somos tres psicólogas que creo que le estamos metiendo el corazón al 200% y, y muy emocionadas como con cada proyecto. Pablo mencionaba desde la parte organizacional, entonces también seguimos con la parte clínica y también queremos como que eso sea un fuertecito. Entonces, nada, pues ahí como apuntándole con toda nuestra energía y nuestro conocimiento. Espectacular, Dani. Me encantaría que arrancáramos justamente por algo que acabas de mencionar. Y es, pues claro, ¿no? Nosotros aquí en Momentia, seguro que Pablo les habló un poquito de Momentia, pues que es una empresa funeraria. Obviamente que cuando hablamos de duelo desde lo funerario, pues seguramente hablamos particularmente de duelo por muerte, pero acabas de mencionar algo súper importante y es que digamos que en el común uno cree que duelo solamente es por pérdida de un ser querido por muerte, pero mentiras que duelos existen muchos. ¿Nos puedes contar un poquito como para que, digamos, las personas que no tenemos como ese conocimiento, nos quede un poco más claro esa parte? Qué es un duelo? ¿Qué configura un duelo? Ok. Bueno, tú mencionabas, digamos, que el duelo acá lo manejan un poco por muerte, pero mira que es muy interesante hablar acerca de cómo un duelo por muerte de un ser querido en ocasiones puede desencadenar lo que son los duelos en cascada, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que un duelo empieza a ser difícil cuando desencadena otras pérdidas, que básicamente, digamos, el duelo es el proceso que acompaña a esas pérdidas que vivimos a lo largo de la vida, desde la pérdida de un ser querido hasta la pérdida laboral, pérdida de casa. Hay duelos por migración, hay el duelo por ruptura amorosa, bueno, y acá nos quedamos como hablando de un montón de duelos, incluso los de nuestros ciclos vitales, ¿cierto? No soy la misma ahora que tengo 30 que a los 20 que a los 40, ¿cierto? Cada ciclo vital también va generando como una pérdida en nosotros, porque, bueno, cada día que vivimos también es una pérdida, pero pues la idea es que lo veamos un poquito como desde ese lado de que hemos ganado, pero cada día perdemos algo, ¿cierto? O sea, ni que en ese sentido nosotros podríamos decir, yo sé que es una generalización muy extrema, pero podríamos decir que un duelo, digamos que implica que perdimos algo, implica una pérdida. Cuando nosotros perdemos algo y hay un proceso emocional detrás de eso, estamos hablando de un duelo, ¿cierto? Pues muy en general, ¿no? Sí, tiene muchos matices, ¿cierto? Pero digamos que podríamos partir de ahí. Es ese proceso que acompaña la pérdida. Tipos de pérdida por montones, ¿cierto? Pero ese proceso que acompaña la pérdida. O sea que incluso yo, pues perdón la pregunta tan boba, pero creo que uno hasta se puede hacer esas preguntas y es, uno hasta puede tener un duelo porque le robaron el celular. Total, total. Sí, eso no es una pregunta boba, Aleja. De hecho, es una pregunta muy interesante porque los objetos también llegan a ser una parte muy simbólica en nosotros, ¿cierto? Hablaba con mis compañeras ahora de que este reloj para mí es muy valioso y tiene un valor sentimental grandísimo. Y creo que si se me pierde, voy a estar en duelo un buen rato, ¿cierto? Porque tiene un valor sentimental por la historia que trae, ¿cierto? Entonces, digamos que los objetos también generan eso, también generan un duelo porque tienen una historia y así no la tengan, o sea, puede ser el celular que me compré con tanto esfuerzo, que quería hace mucho rato, que es de mi primer sueldo, entonces también hay un valor detrás de eso y también hay unas implicaciones emocionales. Total, buenísimo. Miren, pues el mundo tan grande que estamos abriendo aquí, obviamente aquí nos podríamos quedar 4 horas, pero ustedes no se van a quedar 4 horas viendo este video, entonces vamos a tratar de, digamos, como claro, enmarcarlo un poco en los duelos por muerte, pero igual en los duelos, pues en general, pues eso. Entonces yo voy a abrir acá mi chuleta, perdón, abro mi chuleta que tengo acá como las preguntas y bueno, yo les voy a ir como haciendo las preguntas, ustedes, pues la que se sienta como más cómoda, ¿cierto? Haciendo la respuesta o las dos, como se sientan mejor. ¿Qué es eso que ustedes sienten que todas las personas que no somos profesionales en la salud, particularmente en la salud mental, deberíamos saber sobre el duelo? Como que si hubiera solamente una cosa que tendríamos que saber, ¿qué dirían? Ok. Pues yo creería que lo primerito es ver el duelo como algo normal, Ok. porque
he tenido un poco como la percepción de que cuando uno habla de duelo, las personas se alarman como si quien está en duelo le estuviera pasando algo que está mal, que es raro, que es extraño. Y realmente el duelo, como lo decía Dani, es un proceso natural, es algo que se desencadena ante la pérdida y quien lo vive está viviendo el proceso natural de perder algo, ¿sí? Y el Ok. proceso emocional natural que se desencadena ante como una pérdida. Entonces yo creería que lo primero es reconocerlo como algo natural, porque si tú lo ves como algo que es normal que pueda pasar, le vas a dar un trato muy diferente que cuando sientes que es que hay algo que está fallando. Es como, ven, no, es natural que estés por esta situación. Entonces, bueno, vamos a hacer que la vida vaya resultando tantito más fácil mientras atraviesas este proceso que pues resulta incómodo y doloroso, porque si no lo vemos como algo normal, vamos a estar tratando de solucionar cosas y de arreglar cosas cuando realmente no hay cosas que solucionar ni cosas que arreglar. Sí, creería yo que eso, Dani, ¿cómo lo ves? Siguiendo como el hilo de lo que viene mencionando Pau, me viene a la mente una frase de una tanatóloga mexicana, Gaby Pérez Islas, que dice que el duelo no es para solucionarlo, sino para presenciarlo. Y va muy en sintonía con otro autor que es Bermejo, que dice el duelo no es para curarlo, sino para acompañarlo. O sea, ambos hablan de estar. Entonces muchas veces creemos que si una persona está en duelo, bueno, ¿y qué le digo? ¿Cómo le digo? Y a veces menos es más, se trata más de estar, ¿cierto? No se trata como de acompañar. Muchas veces lo que necesitamos solamente es esa presencia. Y a veces por querer decir, entonces terminamos metiéndonos en terrenos que son desconocidos para nosotros, que son de pronto partes sensibles de la otra persona o que son incluso partes sensibles de nosotros mismos y que al hablarlo como que, uy, ¿yo en qué me metí? O le pregunto, ven, ¿cómo estás? Y entonces de repente el otro dice, mal, estoy muy mal y empieza a llorar y como que no sabemos qué hacer con tanto dolor, entonces mejor no hubiera preguntado. O bueno, si realmente no te sientes en la capacidad de lidiar con esa carga emocional del otro, a veces puede que ni tengas que preguntar y solo acompañar y solo estar. Entonces, si tú me hablas de una sola cosa, yo diría que más que decir o qué hacer, es permitirnos ser también, ¿cierto? O sea, como no solo está, sino que me permito ser. No busco como ser otra persona para poder acompañar a ese duelo, sino busco el ser. Y que finalmente si yo estoy en ese momento de duelo de la otra persona, acompañando mejor a la otra persona, es porque esa persona significa algo para mí. Es porque ya hay un vínculo. Sí, si Pau pasa por esta situación, ya hay un vínculo. Y yo no necesito llegar a ser la psicóloga, la especialista en duelo, no, yo necesito llegar a ser Daniela. Y como Daniela y como lo que conozco de Pau, cómo me voy a permitir ser y cómo a través de ese vínculo me voy a permitir acompañar. Entonces creo que es un poco más eso, sí. Chicas, me encanta eso que ustedes nos acaban de mencionar. Es, por un lado, saber que es algo normal y por el otro lado, permitirse ser. Y venías comentando algo, Dani, muy importante que yo siento que nos pasa a todos, incluso a quienes trabajamos en el mundo funerario, nos pasa, o por lo menos a mí me ha pasado, y es que uno muchas veces no sabe cómo actuar, ¿cierto? Especialmente con las personas con las que de repente uno no tiene un vínculo tan cercano, uno no sabe cómo actuar, uno no sabe qué decir, uno no sabe qué no decir, y sé que ese también puede ser un mundo súper grande, pero empecemos por como un punto crucial, y es que definitivamente no hay que hacerlo, que definitivamente no deberíamos hacer cuando estamos acompañando, cuando estamos cerca de una persona que se encuentra atravesando un duelo. Hay una cosa que yo he escuchado mucho que se está como divulgando y es nunca preguntes cómo estás, pues porque ya se sabe que está mal. Y, y si bien puede que sí, que uno ya sepa que la persona está mal o que está triste, puede que la persona también necesita que le pregunten cómo está, ¿cierto? A veces algunas personas dicen, no quiero que me pregunten cómo estoy porque claramente estoy mal y si nos lo dicen explícitamente, pues lo entendemos y no lo hacemos, pero a veces también es necesario hacer esa pregunta, pero permitirnos, como lo decía un poco ahora, ¿cierto? Que vamos a tener una respuesta que puede ser de mucha carga emocional y que a veces el hecho de que esa carga emocional sea tan fuerte y no sepamos qué hacer con ella, quizás dice más de nosotros que de ella, ¿cierto? Pero acá un punto muy importante que me parece y es que a veces puede que invalidemos el dolor y esto es algo que no, ojalá nunca hagamos,
Y es como que, ay, oye, yo también perdí a mi papá y mira, no, yo lo hice de esta y esta manera y me pasó así y así. Y no, lo mío fue peor. Lo mío fue peor porque fue en un accidente. Entonces, a veces como que utilizamos al otro como para transitar o quizás o para resolver eso que no tenemos resuelto. Y por favor no lo hagamos, ¿cierto? Porque en ese momento lo que la persona más necesita es sentir esa empatía de parte del otro. Y no seríamos empáticos si llegamos y de repente utilizamos esa situación del otro para reflejar nuestra propia historia. Entonces, digamos que eso, ojalá nunca lo hagamos, ¿sí? Em, a veces también tenemos una curiosidad un poco morbosa. Entonces, llegamos y, ¿pero qué pasó? Pero si estaba bien. No sé, estaba enfermo y tenía como un avance y decimos, pero si yo lo visité hace un mes y vi que estaba súper bien, que se estaba adelantando, las personas o en el proceso de duelo, si bien nos convoca la pérdida y en este caso, pues como en este contexto, la muerte de un ser querido, lo importante no es la muerte. A esa persona se fue, pero tiene una vida tan significativa que por qué no hablar de esa vida en vez de la muerte, ¿sí? ¿Para qué vamos a, o sea, no saciar nuestra curiosidad, sino qué pasaría si de repente yo llego a ese funeral de mi amigo y le digo, oye, tu papá siempre me hacía reír cuando iba a visitarte y tu papá hacía unos chistes o tu papá a veces yo llegaba súper triste y me daba un abrazo que era tan cálido, eso se va a quedar en mí. Y tenemos como un poco de miedo a hablar de la persona porque decimos, no, es que seguramente no quiere que hablemos de eso porque se va a poner a llorar. Sí, se va a poner a llorar, pero dentro de su llanto y su dolor también va a decir, qué bueno que recuerden a mi papá así, qué bueno que lo recuerden desde, no sé, llega un empleado de su empresa y dice, oye, tu papá era tan buen jefe, tan considerado. Yo creo que eso de pronto va a generar algo diferente entre todas esas emociones perturbadoras que podemos experimentar en un duelo. Y bueno, tú lo decías, hay un montón de cosas, no sé si Pau quieran añadir como alguna. Sí, mira, yo también como que escuchándote, incluso acá también pensaba en el tema de la invalidación, que fue lo primero que se me Mm, vino y es, o sea, no hay que invalidar a la gente. Y se me empezaron a venir, fue como un mundo de anécdotas, de cosas que yo he dicho, sí, o sea, definitivamente hay comentarios que uno debe evitar. Por ejemplo, uno debe evitar hablar de lo que el muerto hubiera pensado, de lo que el muerto hubiera sentido. Entonces, hacerle Ok. comentarios a la gente como, no, mira, tu papá no hubiera querido que te sintieras así. ¿Tú qué sabes? Ujú. No, tu mamá hubiera preferido que tú siguieras contenta. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes acerca de lo Claro. que sentía? Porque he visto que, o sea, como lo que decían, como que cuando iban conversando, como que se me veían como unos flashazos de, por ejemplo, llegar a funerales donde de pronto estaban con el micrófono diciendo, no, y tú que fuiste tan gran tan, pues como tan gran seguramente ella en el cielo debe estar pensando, ¿tú qué sabes? O sea, es como evitar ser la voz del muerto porque tú no sabes tampoco a la persona, no sabes el tipo de vínculo que pudieron tener, tú no sabes sino como de lo que se ve, como de la puerta para afuera, pero tú no sabes de la puerta para adentro y si Total. estás hablando de una persona más de la que tú no conocías, tú no sabes cómo le cae a la persona que está en duelo el que tú hables de ese fallecido, entonces siento que una cosa que hay que evitar es ser el portavoz de la persona que falleció. Me encanta porque aquí hay más de un punto súper importante. Entonces, como para hacer esa recopilación, no invalidar a la persona, no utilizar el dolor de la persona como para reflejar el mío, o para decirle al otro lo que me está pasando, lo que me pasó a mí fue peor, un poco como para también alimentar ese ego propio, ¿cierto? O minimizar el dolor del otro porque lo mío fue peor. Y lo que tú acabas de comentar, no ser la voz de la persona que se fue, o sea, no portar sus palabras, sus pensamientos, porque no tenemos ni idea de lo que el otro pudo haber pensado y sentido, ni tampoco de cómo era el vínculo entre la persona con la que estamos hablando y quién se fue. Se me escapa alguna, esas fueron como las tres más sí, las importantes. que mencionamos acá, yo creo que sí, pues hay un montón, pero sí son como las principales. Más importantes. Me encanta, eso está espectacular. Bueno, chicas, y ya que hablamos de lo que no se debería hacer, sé que quizás también lo que sí podemos hacer es un gran mundo, pero ¿qué podríamos, qué tips o qué consejos, o si fuera, hubiera como una o un par de cosas que ustedes nos pudieran enseñar de, bueno, esta es una buena práctica, esta es una buena manera de acompañar a una persona que se encuentra en duelo, ¿qué nos dirían? ¿Qué podríamos tener como presente en esos momentos? Pues mira, yo pensaría que un poco, em,
La pregunta que puedes facilitar mucho el que tú sepas qué hacer para acompañar es preguntar qué necesitas. Porque a veces yo siento que uno como ser humano a veces se apura mucho a yo creo que le puede servir esto, creo que le puede servir aquello, pues porque igual se despierta la empatía, la compasión y el querer que la otra persona esté bien. Y uno termina por hacer muchas cosas que no ayudan, a veces no solo no ayuda, sino que entorpecen. Entonces creo que lo mejor que uno puede hacer es preguntarle directamente a la persona, ¿qué podría hacer yo por ti? ¿Cómo puedo hacer para estar en este momento contigo y que te sirva mi compañía, sea útil para ti o sea provechosa? Siento que es muy de la persona misma que está en duelo, entonces es como acercarse a esa persona y preguntarle, ¿cómo puedo estar para ti? Me encanta, espectacular. Es buenísimo. Mm, Siguiendo la línea de Pau, entonces, Pau menciona la pregunta muy importante de en qué puedo ayudarte, ¿cierto? O qué puedo hacer por ti. Y es muy importante, Pau decía ahorita como que uno de repente puede pecar en hacer un montón de cosas que quizás el otro no necesite, pero que si eso llegara a pasar y pequemos por más, sea por pecar desde el amor, ¿cierto? Que a mí me digan, es que estuvo acá y me tocó decirle no venga más a la casa, que no quiero que venga, a que nunca se presentó. Y no es que esté, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero que si vamos a dar, sea volviendo como el tema de que más allá de qué decir o qué hacer, es ser, ¿cierto? Que lo que hagamos sea de verdad genuino. No va a ser muy chévere que yo llegue a decirle, por ejemplo, ahorita cuando hablábamos de que hablar, por ejemplo, de la persona que se perdió, que yo no la conozca y llegue, oye, pero es que tenía tan buen sentido del humor y resulta que era bien serio, ¿cierto? Entonces no llegamos como a inventar cosas porque en realidad lo hacemos genuino, o sea, si es real, si lo sentimos realmente. Y si lo sentimos, puede suceder que hagamos la pregunta de, bueno, ¿en qué puedo ayudarte o qué puedo hacer por ti? Y puede que ni siquiera la otra persona lo sepa. O sea, sí está bien hacer la pregunta, pero cuando de repente nos demos cuenta de que la otra persona no lo sabe y que nos diga, oye, no sé, ¿cierto? O que no nos conteste nada, entonces nosotros empecemos como a través de eso que conocemos del otro, bueno, ¿qué puede hacer? Hombre, es que es una mujer que tiene dos niños pequeños, ¿sí? Voy a pasar el domingo y voy a recogerle los niños y me los voy a llevar para el parque y la voy a dejar a que ella esté llorando. No voy a pensar, ay, pero que se va a quedar triste. No, ya no puede estar triste, mejor quédate con los niños para que se entretenga. Sí, porque a veces creemos que sabemos lo que el otro necesita. No, o sea, voy y me le llevo a los niños y que se quede ella en su espacio, ¿cierto? Que pueda tener la oportunidad de ayudar, porque quizás por tener a sus niños no se ha dado la oportunidad. O que, no sé, de repente la invite a hacer ejercicio, le invite a una cosa, ¿cierto? Le lleve una, no sé, hice pasta, y sé que le gusta la pasta. Voy a llevarle un plato de pasta porque sé que no tiene energías para cocinar. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer yo por el otro? Y que esas cosas pues tienen un montón de cariño, ¿cierto? Puede que le lleve pasta y ya haya pedido un pollo, pero puede que coja su plato de pasta y sienta ese amor ahí que le haga más bien incluso que el pollo que se pidió a domicilio, porque, ay, no, pues pidamos un pollo porque no hay de otra, ¿cierto? Entonces, si vamos a pecar, por más que sea desde el amor, que sea desde la parte genuina y de parte de realmente como permitirnos ser y sentir. Eso me lleva a otra pregunta, Dani, y es la siguiente. Creo que es una pregunta importante o que es chévere como dejarlo sobre la mesa. Si a uno no le nace, ¿es mejor no hacer nada o quedarse ahí? O sea, a ver cómo hago la pregunta. Porque muchas veces las personas se sienten obligadas a estar y no sé qué es peor, si no estar o ir sin que me nazca. No sé si van a entender la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Y mira que va un poco de que si nos vamos a desbordar, que sea en amor. Así como el amor se siente, el desamor también se siente. Entonces creo que ahí es como ser muy honestos con nosotros mismos y ser muy respetuosos con el espacio del otro. Si definitivamente a mí no me nace, pues, ¿qué va a generar mi presencia? Claro, Sí, es exacto. como pensar un poco qué va a generar mi presencia. No sé, si de repente es la pérdida de un jefe y entonces tengo como un sentido de responsabilidad, pero no quiero, pero sé que es importante. Bueno, sé que mi presencia quizás no va a generar malestar, pero quizás si yo me voy y lo abrazo y lo apapacho, pues sí le va a generar malestar. Entonces yo digo, bueno, no voy a respetar ese espacio personal, entonces quizás sí asista al funeral, pero quizás asista un par de horas, salude, jefe, ¿cómo está? Y me voy. No es, jefe, lo siento mucho, lo siento por ti, voy a echarme limón en los ojos para llorar y que me vea llorar. Pues no, ¿cierto?
Es como esa parte genuina de respetar al otro, de respetar su espacio personal y saber qué va a generar mi presencia, al acompañar a la persona. Claro, sí, porque digamos que en ese sentido, pues es un pensamiento, ¿cierto? Muy personal, no sé, pero yo a veces pienso, siento que es más amoroso tanto con uno mismo como con el otro. Si no te nace, no vayas y no estés que ir de impostado, de obligado, porque pues tú lo vas a sentir, no es algo amoroso contigo ni respetuoso contigo, ni con el otro tampoco, porque al final eso pues se siente, eso se percibe, aunque sea de una manera inconsciente, se percibe, ¿no? Y sabes el que pienso que, digamos, cuando uno no lo hace desde el amor, sino como más por una imposición, uno puede llegar a decir, si necesitas algo, me avisas, ¿sí? Y quizás uno va a quedarse como que, hey, ¿tú crees que te voy a avisar si necesito algo? O sea, no me ves, ¿cierto? Seguro no te voy a avisar, oye, mejor te hubieras quedado callada. Entonces, como hasta qué punto llegar y no forzar ese tipo de cosas. Si necesitas algo, me avisas. Bueno, y si necesito 1.000.000 de pesos, entonces te aviso. Sí, entonces como que no forzar como esas cosas. Yo creo que es más como de no forzar. Sí, desde el amor y desde que nos nazca, desde el corazón, desde ahí está perfecto. Y tengo otra pregunta de algo que surgía ahorita, que ustedes comentaban, chicas, y es muchas veces cuando nosotros queremos acompañar a otra persona, a otro ser humano que está atravesando un duelo, pues precisamente por ese mundo emocional que se está revolcando por allá en esa persona, no sabemos esa persona cómo nos pueda responder, y muchas veces puede suceder que si la persona nos contesta con enojo, con desprecio, con indiferencia, con frialdad, con lo que sea, nos lo tomamos personal. Entonces, en ese sentido, sería importante como uno un poquito antes de, o no sé ustedes qué digan, como uno antes de ir a disponerse a estar para esa persona, como tener presente que no es con uno. No sé si me hago entender como la pregunta, porque claro, es chocante, incluso a nuestros colaboradores les ha sucedido que nos pasó una anécdota con una colaboradora. Pues obvio estaba en la funeraria y una señora había acabado de perder un ser querido, creo que era su mamá, y le fue a ofrecer un vaso con agua y la señora le dijo como que no ve que estoy, no sé qué, y le gritó, y entonces ella también súper sensible se lo tomó personal y se sintió como, cierto. Entonces, ¿qué creen ustedes que es importante uno como que hacer esa conciencia, o que nos recomendarían ahí en cuanto a eso? En cuanto a esa respuesta que uno puede como, como tener, que a veces no es lo que uno se espera, aunque uno vaya con amor. Mira, bueno, voy a empezar acá como también por dejar claro que este tema no necesariamente es como un recetario y uno no hay ningún Claro, tal que le diga, si pasa esto, haga esto, y si pasa esto, claro, haga esto, sino que claro. pues hay como procesos que más o menos se ha estudiado cómo suceden, y más o menos uno de allí también va encontrando las estrategias y las herramientas para poder actuar. Entonces siento que la pregunta que haces es de una situación muy particular, pero a mí qué me llega, o sea, como qué Ujú, interpretación hago, y es, cuando una persona tiene una pérdida, la pérdida genera una reacción que cuando está como muy acabadita de suceder es una reacción que tiende a ser bastante como alta. Y cuando una persona está viviendo un evento crítico, muchas veces tiene respuestas que son desproporcionadas para la situación que está teniendo, tanto porque está súper activada o porque está hipoactivada, y es como ujú. que no la da, ¿cierto? Entonces sí que puede pasar que una persona de pronto ante una situación que antes le hubiera parecido como normal, cualquier cosa, X me ofreció agua, gracias o no quiero, en ese momento reaccione de una manera como muy álgida, y creo que sí es como tener la conciencia de, bien, si hay una persona que está pasando por un evento crítico, yo tengo que tener como conciencia de que si esta persona actúa de una manera desproporcionada, no es contra mí, la persona está mal, pero igual yo sí tengo que ponerme en un lugar seguro, ¿sabes? Como Claro. que si igual la persona actúa de manera tal que se pone agresivo, que se pone violenta o algo, pues yo tengo que velar por mi seguridad. Pero sí en estos casos que es como, por ejemplo, como porque de repente te hablan feo, te miran, te ignoran o algo, es como, ven, la persona está en un momento crítico y no puedes esperar o demandar de ella que se comporte como una persona que no está en duelo o que en este momento no está pasando por una situación emocional alguien. Entonces creo Claro. que sí hay que tener hasta cierto como punto una consideración de, ven, es posible que esto pase, y si pasa,
voy a tratar de mantener un poquito como la calma o de mantener un poquito como la ecuanimidad frente a esto que suceda y a darle el espacio que la persona de pronto pueda necesitar. Ujú. Creo que sería como un poquito de eso, no sé, Dani, cómo lo ves tú. Completamente. Y de repente también entender que si a uno la reacción del otro le produjo también muchas sensaciones y emociones que de pronto uno no está siendo capaz de gestionar, entonces es mejor también quizás entender que de repente uno no está listo para sostener a esa persona, ¿no? Sí, y creo que eso está como relacionado incluso con algo que estábamos hablando ahorita, que se me acabó como de ir de la paloma, cuál fue el comentario que se hizo ahorita. Bueno, pero igual como que un poquito es como que también si uno no se siente capaz como de sostener algo, uno también Ujú, incluso por autocuidado, porque a veces también no claro. es solamente cómo cuidamos al que está en el proceso de duelo, sino en el proceso también cómo nos cuidamos nosotros, de no lastimarnos nosotros por intentar hacer el bien para alguien. O sea, nosotros también dentro de esos procesos tenemos sobre todo tratar como de cuidarnos un poquito. Y si no, no tenemos las herramientas para sostenerlo, a veces hay que dar un pasito atrás o a veces hay que hacerse Ujú. también a un lado. Perfecto. No, chicas, esto está siendo una clase magistral en duelo que espero que muchas personas la vean y que estén tomando nota de todo esto tan espectacular que estamos hablando. Yo tengo muchas preguntas, pero seguro que no alcanzo a hacérselas todas porque esto es como para una parte dos. Chicas, otra pregunta. ¿Solamente un psicólogo, un psiquiatra, un experto, un profesional en salud mental puede acompañar a una persona que se encuentra atravesando un duelo o los familiares, los amigos pueden acompañar y hasta dónde podemos acompañar a una persona que está atravesando un duelo? Bueno, no solo los profesionales en salud mental, ¿cierto? Todos los profesionales deberíamos tener como una... Beso por eso este conversatorio. Si bien Pau lo decía ahora, y chévere que lo aclaraste, Pau, de que esto no es un recetario, esto no es un manual de instrucciones, esto no es la verdad absoluta. mm, sí sería muy importante que todos tengamos una medida de conocimiento de lo que es un duelo, de lo que es una pérdida, de cómo acompañar una pérdida, porque todos estamos expuestos a que eso suceda. Y si por decir algo yo tengo una empresa de alimentos, ¿sí? Yo necesito saber cómo acompañar de, quizás a mis colaboradores en en un proceso de esos que vivan, en un duelo masivo, ¿cierto? Entonces digamos que desde las diferentes disciplinas, de hecho el posgrado es el que yo realicé, es de estudios interdisciplinarios sobre duelo, ¿cierto? Y la propuesta era un poco cómo desde la interdisciplinariedad se puede acompañar un duelo. Y si bien uno se pensaría, bueno, el psiquiatra, el médico, un trabajador social, no sé, o sea, es que hasta el Los funerarios. odontólogo, claramente, ¿cierto? Pero hasta un odontólogo tendría que tener como presentes estos conceptos de duelo, o cómo acompañarlo, porque quizás nuestro cuerpo reacciona de muchas maneras ante un dolor tan enorme y quizás responda desde esta parte, ¿cierto? Quizás esa deficiencia vitamínica. Entonces, incluso el odontólogo en su cita debería saber cómo acompañar, porque de repente le diga, ay, no, es que mi mamá falleció hace 3 meses y empecé como a sentir acá y por las noches estoy, Claro. eso, a bruxar y por eso estoy teniendo esta dificultad, ¿sí? Entonces, si de repente mientras le cuenta el porqué de su dificultad, entra en llanto y quizás entra como en una alta carga emocional, como el odontólogo lo va a acompañar. Entonces, ahora te hablabas desde la familia y todo eso, y sí, pero mira cómo incluso desde otras disciplinas es súper importante que tuviéramos como un acompañamiento, una educación previa, ¿cierto? Para saber cómo acompañar en esos escenarios. Y claramente desde que todos tengamos como ese proceso de formación podemos acompañar desde los familiares, la familia es súper importante, la red de apoyo es súper importante, la red vincular es súper importante y todos podemos dar ese acompañamiento en duelo. Tú decías, ¿hasta qué punto, cierto? ¿Hasta qué punto puedo ser solamente yo como prima acompañar en ese proceso de duelo, cierto? Entonces es como importante identificar el proceso de duelo, si bien es natural, no me da a mí la autorización de dañar al otro o incluso de dañarme a mí mismo. Entonces, cuando se identifique ese,
como esta línea tan delgada podría ser, ¿cierto? Donde yo esté dañando al otro, dañándome a mí mismo, pues entonces yo creo que ya podría ser incluso una, y ahí hay más, ¿cierto? Pero esta señal se me ocurre a propósito de lo que tú mencionabas de esta persona que le ofrece agua y la otra reacciona, ¿cierto? Está bien, es como en una etapa en la que se encuentra, pero si yo ya veo que esto es prolongado, prolongado y que ya no solamente es el grito, sino que entonces le tiro el objeto que encuentre o que me empiezo a agredir, entonces ya es una cosa donde quizás no es suficiente con mi acompañamiento como familiar, sino que quizás deba buscar ese acompañamiento de un profesional. Buenísimo, me encanta y aprovecho de para hacer como una o dos cuñas publicitarias y es que ustedes saben, les contamos por allá en otro episodio, no me acuerdo en cuál, que Momentia tiene una fundación que se llama Fundación Momentia, donde trabajamos también todos estos temas de inteligencia emocional y uno de los programas que de hecho aquí Pau ayuda a desarrollar es el de la capacitación o la formación en primeros auxilios psicológicos. La ofrecemos desde Fundación Momentia para que nos pregunten y seguro que ustedes también la ofrecen. Me imagino, o no, sí, primeros auxilios psicológicos para empresas, para personas, o hagan su cuña también. Pero sí, sí, dentro del programa tanto educativo como incluso también en el organizacional, tenemos Ujú. también como esta parte como de capacitación, de talleres y de conferencias, en donde también trabajamos temas como Primeros auxilios psicológicos. Buenísimo, chicas. Y vamos para ir cerrando esta sección. Como les digo, yo, o sea, encantadísimas con lo que he aprendido de ustedes y lo que todos estamos aprendiendo de ustedes. Hay una pregunta que puede ser así como picante, pero que creo que también es muy importante. Y es cuando una persona se encuentra atravesando un duelo o que me imagino que es un tipo de duelo o que está relacionado, por ejemplo, cuando hay personas con procesos de enfermedad graves, etcétera, em, puede pasar que esa persona que está atravesando ese proceso de enfermedad o que ya la mandaron a su casa pues a cuidados paliativos y todo esto, o que ya está atravesando un duelo por muerte de un ser querido, en fin, de repente puede ser una persona, es una pregunta que yo lanzo así como transeúnte, que se pueda volver manipulativa o que pueda un poco utilizar ese duelo o ese proceso o esa situación para manipular a otras personas. Lo pregunto porque de hecho conozco algunos casos de personas con procesos de enfermedad que se vuelven, ¿cierto? Como decimos vulgarmente, cacrecas, chochas, malucas y realmente como con como ese rasgo no, sino como ese matiz manipulativo. Mm, ¿Cómo podríamos un poco como identificar que esto está pasando y qué creen ustedes que podríamos hacer al respecto cuando ya sentimos que esa persona está un poco utilizando ese duelo o ese proceso como en ese sentido, ¿sí? Para nuestro propio bienestar. listo. Pues yo qué creo, sí, creo que la pregunta es como, ¿tiene su picante? Porque claramente sí, eso podría llegar a suceder. Ujú. Pero incluso pensaría yo que, o sea, realmente puede suceder con mucha más facilidad si una persona ya tenía ese patrón incorporado dentro de su repertorio de conducta, o sea, que pueda ver esto como Claro. una forma de beneficiarse para, o Ujú. que desarrolle durante estos procesos, ¿cierto? Como de enfermedad o de duelo, porque me decías tanto como si, ay, la persona estaba por cuidados paliativos y puede utilizar la Sí. enfermedad, entonces por eso hablo Ujú. de la enfermedad, o cuando está en proceso de duelo, utilizar eso para sacar provecho o beneficio de cosas. Y eso ocurre principalmente también porque probablemente dentro del contexto, esa situación de enfermedad o de duelo le está sirviendo para conseguir cosas que de otra manera no las lograba conseguir. Entonces, si las personas se dan cuenta de eso, pues un poquito que tienen que hacer un cambio en el cual, o sea, si vas a conseguir esto, si necesitas esto, no puede ser esta la forma en la que la Ujú. consigas, ¿cierto? No puede ser a través del que entonces yo te hago un berrinche que consiga que es como, o sea, hay que regularse. ¿Y qué puede hacer uno? Es como, ven, o sea, yo sé que a ti te está doliendo el corazón y que en este momento la estás pasando muy mal porque perdiste a tu pareja, pero a menos de que me hables con respeto, tú no vas a conseguir de mí esto que me estás Ok. pidiendo. ¿Sí? Entonces, como que un poquito lo que hay que hacer es interrumpir los beneficios que está teniendo esa persona,
con lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, como que de repente, por ejemplo, en los cuidados paliativos, que a veces, por ejemplo, las personas pueden sentir que así están logrando que su hijo que nunca pasaba tiempo con ella, ahora lo tenga Ujú, ahí, es como, ujú. ven, yo sé que tú la estás pasando un poco mal, pero esta persona también tiene que irse haciendo cargo de ciertas cosas en su vida, así que tienes que tener como paciencia y también esperar. Esta persona te quiere y te ama, pero tendrás que darle tiempo también para que vaya a resolver las cosas de su vida y vuelva donde ti, Claro. ¿cierto? Para que no se generen luego estas culpas de será que es que no hice lo suficiente, no estuve lo suficiente, no estuviste lo suficiente, pero tú también tenías que hacerte cargo de tus cosas. Claro. Entonces creo que esa es un poco como la lectura que hago. Sí puede pasar porque probablemente la persona se beneficia de la situación y obtiene cosas que antes no podía obtener de otras maneras y el contexto lo favoreció en algún Mm, momento. Entonces la persona claro, aprendió que funcionaba, claro. ¿sí? ¿Y cómo se interrumpe? Hay que cortar el beneficio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a las personas no les gusta incomodar y cuando saben que le tienen que decir que no, les llega la Ujú, culpita de, pero es que está tan enfermo, ujú, está tan triste que exacto, yo como le claro. causo todo dolor y es como a veces toca atravesar el malestar de que a pesar de que está tan triste por eso, pues también tendrá que estar triste porque le dijiste que no y tendrá que pasarlo. Y eso es Ujú, muy duro porque es una postura que se siente muchas veces como muy dura, pero a veces incluso en medio de una situación crítica hay que hacer lo que es efectivo. claro. Hay que hacer lo que funcione. Entonces creo que es un poquito mi perspectiva, no sé de pronto Dani cómo lo ve. Sí, estoy de acuerdo y creo que se puede presentar incluso que la persona que pierde a su ser querido, entonces encuentra quizás en varios o en uno específicamente esa ayuda constante, ¿cierto? Entonces se vuelve supremamente demandante. Tú preguntabas como un poco cómo identificarlo, ¿cierto? Entonces, en esa demanda constante y que a pesar de mostrarle una solución alternativa a que sea esa misma persona la que se haga cargo siempre, no le sirve. Entonces, quizás la persona que acompaña al doliente le dice, oye, mira, veo que esto está ya como que dándote muy difícil, o veo que estás muy alterado, vamos a buscar ayuda profesional y no le sirve. Porque lo que necesita es todas sus demandas en esa persona o en esa red, ¿cierto? Porque entonces si me buscan ayuda de un profesional, pues quizás vaya a mejorar. Y lo que yo no quiero es mejorar porque pierdo esa atención. Entonces una manera un poco de identificarlo cuando se le da la solución, pues solución entre comillas, ¿cierto? Se le brinda como ese acompañamiento y no le sirve, porque entonces quiere seguir demandando, demandando, demandando. Entonces digamos que esa es como una de las formas, creo yo, que ayudaría como a identificar, ¿cierto? Y lo de los límites que dice Pau, pues es súper importante, que no se colocan los límites, hacerlo con firmeza y dentro de todo también con amor. Es que yo le puedo decir un no rotundo, pero si lo hago con todo el amor del mundo, pues yo voy a aligerar mi culpa o quizás llevar a esa otra persona a un estado de reflexión, que también no es que sea como que es que intencionalmente me la quiere montar. Puede que no, ¿cierto? Pero puede que fue algo que quizás se le salió de las manos como una bola de nieve, ¿cierto? Puede ser incluso, no sé, la persona que estuvo de cuidador de esa persona enferma, ¿cierto? Y la persona fallece y entonces ahora esta persona que era cuidadora, Quiere que la cuiden y la cuiden y la cuiden y la cuiden. total, entonces falleció y quiero que, y no es que suceda en todos los casos, ¿cierto? Estoy diciendo como solo un ejemplo, pero puede que le suceda. Entonces ahora, ¿qué tanto cuidado que no va a solucionar? Porque dentro de todo también le sucedió como ahí su propio proceso del síndrome del cuidador quemado, que es como otro campo, ¿cierto? Entonces quizás dentro de eso desarrolló otro tipo de patrones y ahora es como poner esos límites con mucho amor, pero ponerlos. Total. Y hay algo que tú mencionabas ahorita que creo que es como una medida o algo que uno puede tener ahí presente y es, si me está dañando, si a mí como acompañante o como cuidador esto me está generando daño, ya hay que hacer algo, porque no te puede dañar el cuidar al otro, ¿no? Total. Bueno, chicos, no me encanta, o sea, muchísimas gracias de verdad por todos estos conocimientos y todas estas ideas y todos estos, es que tips se queda chiquito, la verdad, pero todas estas ideas que ustedes nos comparten que son absolutamente útiles.
Y si les parece, vamos a pasar como a una sección que ustedes no saben muy bien cómo es porque se las puse de sorpresa, pero es una sección que queremos como darle muchísima fuerza en nuestro podcast Momento Momentia porque precisamente nosotros dentro del mundo de lo funerario y del mundo de la muerte, pues digamos que queremos promover mucho el ser conscientes de la vida que estamos viviendo, ¿no? De celebrarla, de agradecerla, de hacer que nuestra vida, o de recordar, o de propiciar que nuestra vida sea lo más digna para ser vivida, ¿no? Entonces, esta sección se llama, por el momento, mientras me invento un mejor nombre, preguntas sobre la muerte para reflexionar sobre la vida o, mejor nombre aún, no hablemos de eso, porque a la gente no le gusta hablar de la muerte, ¿cierto? Entonces tengo como algunas preguntitas sorpresa que ustedes, las que se sientan cómodas en contestar, porque son preguntas pues autorreflexivas, ahí sí ya muy personales de cada una sobre la muerte. ¿Están listas? ¿Se les miden? Pretas. Agüita antes. Agüita antes y por favor. Bueno, entonces, yo se las bote y ustedes, la que la quiera Nos contestar. la rebotamos. Eso. Se tiran la pelota. Supón que llega un mensajero, que tú a ese mensajero le crees, o sea, no es cualquier aparecido. Llega un mensajero y te dice, te vas a morir mañana. Entonces tú sabes con certeza que mañana te vas a morir. La pregunta es, ¿te vas contenta, te vas feliz o sientes que te hizo falta algo? ¿Quién me la quiere contestar? Listo, yo me voy feliz. Te vas contenta. Sí. Maravilloso. Me voy feliz y de pronto como que voy a hacer un énfasis en algo y es, yo siento que para mí cogerle gustico a la vida ha sido trabajo interno, ¿sí? Porque de pronto yo he sido de un carácter un poquito como más pesimista, melancólico, existencial. Entonces, para mí esta vaina ha sido una cuestión de que de verdad he tenido que construir una vida que yo sienta digna de ser vivida y plena. Entonces siento que me iría feliz porque siento que lo he conseguido y como que un poquito incluso en mis procesos, en los procesos en los que acompaño a las personas, siento que es una de las cosas que más me gusta trabajar porque siento que sí se le puede decir a las personas, sí hay formas de construir vidas que se sientan dignas de ser vividas. Me encanta. Muchas gracias, Pau. ¿Y tú, Dani? ¿Quieres Ay, sí, decirle yo eso? tengo que contestar. Em, a mí me toca un poco porque yo digo, me siento contenta con la vida que vivo y que he vivido, pero yo he tenido algo y es que soy mamá de una niña de 5 años y creo que todo el que me conoce lo sabe. Entonces, a mí me pega porque ha sido un trabajo también de entender que incluso en la especialización, yo hice mucho como ese ejercicio de, "Ven, yo me puedo ir. O sea, no es que yo no le pueda faltar a mi hija, es que yo le puedo faltar. Y si le faltó, ¿qué va a pasar? Entonces, digamos que eso me pega en el sentido de que yo digo, sí, chévere, tranquila, pero al mismo tiempo tiene chiquita. Entonces, como que eso Hay me una dualidad ahí. total, total, con la que he trabajado, porque si antes me lo preguntaban, yo ahí mismo pues, se me salían en la clínica y yo ya no puedo. Pero creo que he hecho el proceso y tengo que continuar haciéndolo. Me ha servido mucho la escritura. A mí me gusta mucho escribir, y incluso en los procesos que acompaño, lo recomiendo mucho. Y siento que es una manera en la que yo me he descargado un poco y le he dicho, hija, si algún día te falta, mira esto, lo otro, de incluso decirle a mi pareja, a mis papás, oye, mira, yo puedo. Y yo como que no me hable de eso. No, ven, es que hay que hablarlo, porque yo tengo una niña pequeña, entonces si yo me voy, yo quisiera irme tranquila sabiendo que mi hija va a quedar con un buen cuidado. Me acuerdo la primera vez que se lo planteé a mi esposo, entonces él ahí mismo dijo, ¿y qué? No, no, luego hablamos de eso. Si él ve este podcast me va a regañar, quizá, pero de verdad, y como que no, es que no quiero como contemplar esa opción, ¿cierto? Entonces en algún momento más tranquilo yo le decía, pero es que es una opción, ¿cierto? Porque puede pasar. Entonces digamos que siento que aún me falta como solucionar un poco esas cosas de, bueno, ¿qué pasaría con mi hija? Pero me siento contenta, me siento tranquila, incluso me siento tranquila con la mamá que estoy siendo y que he sido hasta el momento, no de que sea perfecta, pero me siento tranquila y créanme que es un avance sentirme tranquila por la mamá que soy, porque nos Espectacular. culpamos a veces un montón, ¿cierto? Y eso es bastante común, ¿no? Como este tema de las mamás
como que sentir que no son suficientes. Total. Entonces, por eso digo, me siento tranquila a pesar de lidiar a veces con ese, ah, no sé, insuficiencia total. Ok, buenísimo. Ahora les voy a botar dos preguntas, pero esta sí, o sea, una responde una y la otra responde otra. Entonces, ¿quién me responde la primera y quién me responde la segunda? Eso es una sorpresa. Ay, Dios. Bueno, no, entonces Dani acaba de hablar, si quieres. Listo, tú la primera y tú la segunda. Listo, Pau. Entonces, para ti, si a ti este mensajero llega y te dice, te vas a morir en un año, Ok, ¿qué cambios harías hoy en tu vida para el año que te queda, que te daría hipotéticamente de vida? ok, un año. Igual le respondí ahorita, arreglarme mi Un año. Ay, de pronto, ¿sabes? Yo creo que mm, compartiría un poquito más con las personas a las que quiero mucho, ¿sí? Y no desde la perspectiva de que ahora no lo haga, porque sí lo hago. Y yo Ujú. comparto muy buen tiempo con mi familia, trato siempre como de sacar entre semana el tiempo para compartir un rato con mi mamá, con mi hermana. De pronto con mis amigos soy un poquito más ingrata, me perdonan. Eh, pero sé que también trato de sacar el tiempito para hablar y conversar con ellos. Entonces, a pesar de que lo hago, creo que si me dijeran, es que tu tiempo está limitado y es para tal día, yo diría, bueno, no sabes que para qué sigo trabajando tanto y estudiando tanto, vengan y reunámonos más y conversemos más y salgamos más, que es algo que no haría ahorita, que pienso que tengo una vida más larga porque pienso, tengo que hacer que la vida sea sostenible, ¿cierto? Entonces hay que, claro, que tú que ahora sí me la ponen tan y que alcance para trabajaría lo suficiente para que el año esté rico, pero en pro de compartir más con las personas. Perfecto. Y Dani, si este mensajero te dice te quedan 1000 años de vida, ¿qué cambios harías en tu vida? Si te quedan 1000, que son dos Vamos. perspectivas muy diferentes. Me quedan 1000 años. ¿Le podría hacer preguntas al mensajero? Sí, digamos Yo que le sí. preguntaría, bueno, 1000 años, ¿cómo? ¿1000 años en esta edad o 1000 años en qué edad? 1000 años, o sea, como curso natural de la vida y digamos que vas a detenerte en una edad biológica de 70 años. Ahí te detienes. En los 70. O sea, vas a seguir creciendo hasta los 70 y te quedas en edad biológica de los 70 y ahí hasta... Bueno, viéndolo como desde ese punto y tratando de ser muy práctica, entonces yo diría, bueno, haría más ejercicio, me alimentaría mejor para que a los 70 pues como que no me pase tanto factura creo que me esforzaría por tener mejores hábitos, sin decir que tenga muy malos hábitos, pero creo que me esforzaría por tener mejores hábitos. Mm, no sé, es que 1000 años, no, eso está muy Es que complejo. son dos perspectivas muy diferentes, ¿no? Una es me queda poquito tiempo y la otra es, bueno, esto va para largo. Acomodémonos, ¿no? Porque eso me pasan muchas cosas por la mente, Alejo, se me pasa por la mente como que, bueno, puedo ahorita producir mucho para tener, pero es que 1000 años es mucho tiempo, entonces no sé si me alcance, pero entonces Ponte que no vas a tener aproveché problemas, vas a tener con qué sobrevivir. lo económico va a Sí. estar, entonces creo que, no sé, está muy difícil. Preguntas raras que se le... Bueno, que además yo digo, eso otra pregunta, no, a mí se me ocurren más preguntas. Yo digo, bueno, mi madre, pero usted me dice 1000 años, pero esos 1000 años, ¿qué va a pasar con mi familia? Se van a ir normal, se van a ir. Tú vas a quedar, pero se van. Fuerte, ¿cierto? Ahí me apegaría un poco a lo que decía Pau de compartir mucho con mi familia. Yo creo que mientras se van, voy a compartir con ellos Ujú, muchísimo, ujú. muchísimo, muchísimo, sin desde que tampoco lo haga, pero creo que compartiría más con mi familia mientras ellos están Ok. y después de que ellos estén, pues creo que ahí sí como que ampliaría como mi conocimiento, creo que seguiría siendo psicóloga, creo que Ujú. seguiría siendo psicóloga, Genial, genial. tratando pues como de acompañar a las personas, sí, no sé, luego viajar, uf, es que son muchos años, Sí. pero sí trabajaría mucho en mí, en mi salud emocional, en mi salud mental, en mis hábitos, para que no llegue un día en que yo
busque hacer mensajero y le digo, ay, venga, no, bájeme la cuota porque es que yo ya no quiero más, ¿cierto? Ok, no hay mucho tiempo. Hombre, Sí. 1000 años, entonces creo que trabajaría mucho en mí, dentro de el compartir con mi familia y todo eso, trabajaría mucho en mí para poder disfrutar realmente de esos años. Perfecto, buenísimo, me encanta. Y me encanta porque es que la intención de esas preguntas es justamente sacar eso que es lo esencial de la vida. Mira que las dos coincidieron en compartir con las personas que amamos, trabajar en nuestro bienestar, también en nuestra salud física, bueno, cierto, y que en general también llevan a darse cuenta de que las dos están felices con lo que hacen, lo cual es muy lindo. Bueno, esto también se las voy a hacer y con esto cerramos esta sección. También les va a hacer una y una. Listo, entonces esta vez arrancamos con Dani. Listo, Dani. em, si tú, digamos, este mensajero llega y te dice, vamos a ponerle a tu vida un título, o sea, tu vida es un libro, ¿sí? Suponte que ya te moriste, llegaste allá, listo, ya se cerró. Es un libro que se está escribiendo y hoy se está escribiendo la última página, pero tú tienes derecho a ponerle el título. ¿Qué título le pones a tu vida? No, está acá haciendo una terapia. ¿Qué pitos no les pongo? Ay, no, Alejandro, también. Sí, esa está dura. Si se te ocurre, si no, cero lío. Pero la de Pau está igual de difícil. Pero ¿por qué no se la haces? Para que vayamos pensando y mirar cuál responde, Listo, porque Pau. está duro. Tú tienes, este mensajero te dice, tú vas a poder escribir tu lápido. Ay, no, tengo aquí hasta el Instagram, no sé si han visto. En polvo. Yo estas en mi casa descartan todo. Bien, es buenísimo. Yo creo que a la hay que invitarla a un podcast. ¿Qué dicen? Ah, puede ser una palabra, puede ser un título de una palabra, Ajá. perfectamente. Yo pienso, no sé, no se me da como un título, ¿cierto? Pero pienso en varias palabras. Pienso en el amor, pienso en la bondad, pienso en la generosidad. No porque yo me crea la más amorosa, bondadosa, generosa, pero siento que la vida ha sido muy amorosa conmigo, muy bondadosa, muy generosa, o sea, lo que he tenido, las personas que he tenido. Entonces pienso en esas palabras, pero si tú me dices como que organízalo en un título, no sé si sería eso, ¿cierto? Como amor, bondad, generosidad. Divino. Siento que es lo que he tenido y lo que me llena también. A mí me llena mucho eso, me llena la generosidad, me llena eso, me hace feliz y trato como de ponerlo en práctica, aunque pues, no es, no es siempre fácil, ¿cierto? Pero creo que trato. Divino. Muchas gracias, Dani. ¿Y tú, Pau, pensaste en una lápida? Aquí en la lápida y es como Puede que, ser chistosa. Claro, es que tu lápida, yo pondría un chiste, la verdad. pues mira que no pensé como tal en algo chistoso, sino que estaba pensando en como en qué cosas han sido como valiosas para mí en la vida y también como decía, Dani, se me venía mucho como la palabra amor y como que un poquito pensaba como en eso, a lo mejor el mensaje que dejaría tendría que ver un poquito como con eso, como no se me viene una frase exacta, pero como sí decir como un poquito como, o sea, espero que las personas que quedan vivas puedan encontrar como amor y puedan encontrar paz y puedan, porque es que a la final yo ya me fui y por lo menos desde mi perspectiva de la vida, para mí no hay un más allá, para mí moriste y moriste y ya está, no hay algo dentro de mi Ujú. perspectiva como un cielo, un lugar al que vamos, o incluso lo digo también pues como porque cuando mi papá falleció, yo recuerdo que en medio del llanto, un poquito lo que pasó, yo no soy creyente, mi papá era católico, así que yo me acuerdo que le hablé a Dios y le dije Ok. yo, vea, yo no sé si usted existe, pero mi papá creía en usted y yo estoy segura de que mi papá era para allá donde se quería ir, así que espero que esté allá con usted. Pero si la cosa no era como mi papá la pintaba de que hubiera un Dios al cual sentársele a la derecha a conversar por la eternidad, espero que de verdad después de esto no haya nada y él no esté para recordar las cosas que le dolieron y no esté
por ahí para lamentarse de nada, sino que si desapareció, o sea, que desaparecer solo sea eso, sentir paz. Entonces, como que yo pensaría que ojalá que los que se queden sientan paz y espero yo también poderme olvidar de todo y no solamente poder estar como muy conectada con la paz y el amor que yo esperaría para las personas que también se están yendo o se han ido de mi vida. Entonces, como que pienso un poquito en eso, como en la palabra paz y en las palabras amor, como espero que, que puedan encontrarlos. Es como, Ay, esa es la reflexión que hacía un poquito. hermoso, hermoso, Pau, muchas gracias. Bueno, chicas, nos queda una sección súper cortita antes de ya hacer el cierre y es la sección de Momento Momentia. Entonces, Momento Momentia es que yo les voy a preguntar a ustedes cuál ha sido su Momento Momentia del último mes. Para nosotros en Momentia, un Momento Momentia es un momento que es muy valioso porque es de esos momentos en los que uno dice, ay, qué rico estar vivo, qué rico esta vida, como que gracias, vale la pena estar viviendo esta vida. Entonces, Sí. ¿tienen algún momento momentia dentro de este último mes así que se les venga a la cabeza? Pues mira, yo pienso en una cosa y es que yo ya me están respirando en la nuca a los 30. Este año, Yo- Pau. Sí. Pues bien. Y yo no sé, pues como si la gente cuando piensa en 30 también le pasa eso que a mí, pero yo me acuerdo que desde hace como 3 años yo estaba, mira, antes de que cumpla 30, tengo que aprender a conducir, tengo que aprender inglés, tengo que aprender a nadar. Ni hice nada de lo que dije que tenía que hacer antes de cumplir 30. Y me quedan 3. Entonces, este mes iniciando mes dije, mire, la madre, yo no puedo ser tan incumplida conmigo. Aprendí a conducir, sigo sin saber inglés, voy a aprender por lo menos a nadar. Y no me metí a clases, entonces creo Muy que esa metida a bien. clases fue como, Tu momento momental mes ahora sí a nadar como los... Pero sí, Pau, confirmo, yo cuando iba a cumplir 30 y como todavía sigo las trinis de los 30 y ya va a cumplir 33. Y Dani, ¿tú cuál ha sido tu momento momentia de este último mes? Bueno, yo creo que mientras pasas la pregunta pensé en varios momentos. Ujú. Pensé en momentos con mi hija, pero hay un momento en especial y hablando pues como de este tema de duelo, de acompañar, que se me viene a la mente y es un acompañamiento que estoy realizando a un hombre que perdió a su esposa, un hombre romántico, amoroso. Entonces, él me decía muy al principio, es que recordar duele, entonces yo no voy a recordar. Y justo este mes tuvimos como la oportunidad de tener un encuentro donde él decidió, acepta recordar, ¿cierto? Después de recordar y de muchas emociones encontradas, de él y de mías también mientras le Claro. acompaño. Entonces me dice, recordé y no estuvo tan mal. Recordé y me siento más livianita. Y en la conversación surge una palabra que me parece muy bonita y es como que, bueno, recordé, conté su historia, hablé de ella y siento que fue posible como eternizarla. Primero dijimos como eternalizarla, entonces me decía yo, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? Me decía, como que se haga eterna. Buscamos la palabra y la palabra es eternizar. Eternizar. Entonces, llegamos como que hacemos el cierre de la sesión con eso de que el recordar y el hablar de esa persona que tanto ama es eternizar a esa persona. Qué lindo. Y esa sesión fue muy emotiva para él, para mí, y me sentí muy contenta de lo que hago, De hacer lo que haces. de acompañar, de que aunque a veces es duro, es retador, creo que también es muy bello. Y momentos como esos, como que me lo guardo acá, o sea, no solamente en Ujú. que me lo guardo acá. Total. Gracias, chicas, por compartirnos sus momentos momentia de este reciente tiempo. Y bueno, pues ya vamos a ir cerrando. Entonces, no sé si ustedes, chicas, quieran dejarnos un último mensaje, de repente algo relacionado con su proyecto o algo pues que quieran como dejar sobre la mesa antes de cerrar este capítulo. Pues de acompañar de duelos que le pongan el corazón a cada persona que acompañen, que lo hagan con amor, que se permitan ser en esos procesos de acompañar y que claramente dejemos en nuestra vida muchas cosas bonitas para quienes nos rodean, ¿cierto? Que nos permitamos compartir con nuestros familiares, que nos permitamos ser auténticos y repartir amor, porque ya mucho dolor hay por todas partes. Sí. Y yo también pues como pensando un poco como en cositas de las reflexiones que se han hecho por acá, como hacer otra vez énfasis en el mensaje no de la muerte sino de la vida.
Es posible construir vidas que se sientan realmente como plenas, como satisfactorias, incluso cuando hay pérdidas grandes, sigue valiendo la pena y hay formas de hacer que valga la pena. Entonces, como aportar un poquito de esperanza a que se puede estar bien y uno puede integrar los procesos de dolor para ir construyendo vidas que se sientan plenas. Genial, muchas gracias. Y para terminar, ¿dónde las pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales, las de Psicoactúa? En Instagram estamos como Psicoactúa, Psicoactúa ya aparece, o arroba psico-actúa15, perfecto, como para ir directo, ¿cierto? Estamos en el edificio Capitalia 301B. ¿Qué más, Pau? Al teléfono, ¿no? ¿El teléfono? Sí, buenísimo. 300-285-8788. Es el teléfono a contacto. Listo, perfecto. Pues chicas, una vez más, gracias infinitas por este espacio, por permitirnos su tiempo, por sus conocimientos, por estas reflexiones tan espectaculares y de verdad por todas estas ideas que sé que me llevo yo, nos llevamos acá todos los que estamos en la producción y todas las personas que vamos a ver este capítulo son súper útiles todo esto que ustedes compartieron con nosotros hoy, así que de verdad de todo corazón, no me pongo aquí el corazón, me toca el corazón aquí, pero de todo corazón, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Ale. A ti, Ale, a ti y a Momenta también por darnos este espacio, porque de verdad es que están muy bien emocionadas. Me encanta. Esto es un momento, Momentia, así que nos vemos en una próxima. Chao.